Bendiga y te guarde. Vamos a escuchar una entrevista de Jesús Adrián Romero. Sí, que le hacen una pregunta a él que si es pecado ser gay. Pues vamos a ver o a escuchar más bien su opinión. Bien. Nuestro invitado es precisamente el pastor cristiano, cantautor Jesús Adrián Romero. Un gustazo tenerte con nosotros. Bienvenido al programa. Gracias, Ismael. Es un placer estar aquí contigo. Tanto tiempo esperándote y coincide con que justamente la reflexión de hoy tiene que ver con un pastor, pero que no es un pastor cristiano. ¿Cuál es la diferencia de denominaciones entre... Para que usted entienda, en la entrevista consiste en hacerle una pregunta a Jesús Adrián Romero que hay un pastor que se denomina pastor pero que no es cristiano. Y entendemos que cuando Cristo fue ascendido, dice la palabra que constituyó apóstoles y constituyó pastor, evangelista, profeta y maestro. O sea que cuando Dios decide llevarse a su hijo de la tierra, constituyó estos ministerios. Entonces todo aquel que es pastor tiene que declarar de que Dios fue que lo puso y de que Dios lo llamó. Bien, sigamos escuchando. esta iglesia, por ejemplo, y la iglesia cristiana? Mira, no he escuchado de este pastor y bueno, se denomina cristiano, pero creo que el mensaje que promueve definitivamente no es un mensaje cristiano. Siempre vas a encontrar dentro de las diferentes denominaciones gente que se va a los extremos, ¿no? Claro. Y creo que este es un extremo aún dentro de la misma denominación y definitivamente como... Pero el bautista es también cristiano. El bautista es cristiano. Digo, el término cristiano abarca a gente de muchísimas denominaciones, católicos, evangélicos, bautistas, metodistas, etcétera. Entonces, en todos esos... Aclaramos algo ahí. Por ejemplo, él habla de que todas las denominaciones tiene como relación con Jesucristo, o sea, vinculación en Jesucristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, no creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la palabra que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y operan de una misma forma, o sea, unísono. Entonces, ellos no creen que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, no, y tampoco te confirman ni por la palabra de la Trinidad, sino que blasfeman contra el Espíritu Santo. Es decir, que hay una parte ahí que no coincido con la opinión de él, porque hay caminos que nos conducen a la salvación, lamentablemente y bíblicamente hablando. Por eso dice la palabra que mismo Jesús dijo de que hay otras ovejas que están en otro redil que es necesario traerla. Sí, seguimos escuchando. Campos puedes encontrar gente que se va a estos extremos, que para mí son extremos muy destructivos y que lo único que hacen es venir a afectar el verdadero mensaje que tú mencionas, ¿no? Claro. El evangelio, que es un mensaje de amor. Entonces, ¿no tiene o sí tiene que ver lo que está diciendo este pastor con la palabra del evangelio? No con el mensaje del evangelio. No con el mensaje. El mensaje del evangelio es un mensaje de buenas nuevas. El mundo necesita perdón, el mundo necesita esperanza, el mundo necesita unidad. Hasta ahí vamos claro, sí. El mundo necesita perdón, claro que sí. Y el único que da el perdón es el Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, ofreciendo el perdón, porque Cristo nos perdona con su sangre y nos limpia de toda maldad. Hasta ahí estamos de acuerdo, estamos claros, sí, que el mundo necesita perdón. ¿Por qué? Porque dice la palabra, por cuando todos pecaron, han sido destituidos de la gloria del Señor, quitado en pocas palabras de la gloria del Señor. Entonces, por eso necesita el perdón.
Cuando un líder espiritual toma la plataforma que tiene en su iglesia para dar este tipo de mensaje, está yendo completamente en contra de eso que estamos hablando de unidad y de esperanza y de amor y de perdón, ¿no? Creo que todos necesitamos perdón y eso es lo que se tiene que comunicar desde una plataforma. Es un tema muy polémico a raíz de las declaraciones del presidente Obama de apoyar el matrimonio del mismo sexo y aclarando, sí, que él hace énfasis de cuando estemos en un altar, lo que tenemos es que reflejar el perdón. Sí, bien, pero también la palabra habla que no podemos llamar bueno a lo malo y a lo malo bueno. Yo te puedo hablar de la cosa incorrecta que usted está haciendo o la cosa incorrecta que yo estoy haciendo y a la vez darle una salida de perdón a lo que yo estoy haciendo. Sí, porque a veces hay personas que te escuchan el mensaje y no se convierten, pero también es mejor también darle el mensaje para que tenga temor de Dios y no haga lo que están haciendo. y te pregunto como pastor y quizás como ser humano, y no sé si la respuesta es la misma en ambas dimensiones. ¿Es un pecado ser gay? Mira, el problema que tengo con esta pregunta, y te lo voy a responder, es que se ha vuelto el centro de atención en lo que tiene que ver con temas espirituales. Si tú me preguntaras a mí que si el mentir es pecado, te diría que sí. Si tú me preguntaras que si el adulterar es pecado, te diría que sí. Entonces hay muchas cosas que nosotros consideramos pecado porque la Biblia lo dice, pero no se hacen preguntas de esa naturaleza. Siempre se quiere señalar, en este caso, a una persona que es homosexual. Entonces ese tipo de temas, la Biblia es muy clara al decir que es pecado, pero no es el mensaje central del Evangelio. El mensaje central del Evangelio es que hay perdón para todos. Hay perdón para mí, hay perdón para cualquier persona que ha desobedecido a Dios de alguna manera, y todos lo hemos hecho. El problema que yo veo es cuando señalamos a alguien y decimos, estas personas están mal, o estas personas, como dice este pastor, haciendo esas declaraciones tan fuertes. Creo que hay una declaración muy clara en la Biblia, y es que todos, absolutamente todos, hemos pecado. Tú, yo, mis hijos, mi esposa. Entonces, ¿por qué señalar a un grupo de personas? ¿Por qué irte en contra de alguien solamente porque... Gloria a Jesús por siempre. Aleluya. Bien, aquí vemos como Jesús del Romero está hablando de que no se puede señalar, no se puede decir en contra de aquella persona que está haciendo lo mal hecho. En esta ocasión, miren, el ser gay es pecado. Sí, es pecado porque va en contra de la naturaleza del Señor. Y no es que estamos juzgando a nadie, y usted puede juzgar con justo juicio. O sea, usted puede juzgar y decir lo que está malo. Porque el Señor le dice, hay de aquel que le dice malo a lo bueno y bueno a lo malo. Sí, entonces dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo se iba, le dijo a los discípulos que Él no lo iba a dejar solo, que iba a enviar el Consolador, que es el Espíritu Santo. Dice la palabra que Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad, y convencerá al mundo de pecado. ¿Sabe qué significa esto? De que el Espíritu Santo está aquí en la tierra, y es que hace entender al mundo que está bajo pecado y que está bajo maldad. Sí, entonces Él hace hincapié en esa parte, pero entendemos de que no se puede atacar, sí, o maltratar físicamente y moralmente y espiritualmente, pero sí tenemos que tener la libertad de predicar la palabra y decir que lo que es pecado es pecado. Esa es mi opinión, no será de usted.